¿Sabías que la Gran Pirámide de Egipto está alineada con tal precisión al norte geográfico, que ni siquiera los satélites modernos han logrado igualarla con esa exactitud? ¿Sabías que dentro de sus muros hay cámaras selladas desde hace miles de años, que nadie ha explorado aún? Y que, oficialmente, no contiene ni una sola inscripción egipcia que pruebe quién la construyó. Entonces prepárate. Porque lo que estás a punto de descubrir no está en los libros de historia. Las pirámides de Egipto no son lo que nos contaron. No fueron simples tumbas. No fueron construidas por esclavos con cuerdas y rodillos de madera. Eso es solo la superficie del mito. La verdadera historia es mucho más antigua, más precisa, más inquietante y más peligrosa para el relato oficial. En este video vamos a adentrarnos en el corazón de un enigma milenario. Hablaremos de planos imposibles, fuerzas que desafían la gravedad, cámaras ocultas, alineaciones astronómicas, códigos matemáticos inexplicables y evidencias de tecnologías que no deberían haber existido en la antigüedad. Pero antes, una advertencia. Una vez escuches esto, ya no podrás volver atrás. Porque algunas verdades, por más antiguas que sean, siguen siendo demasiado perturbadoras para aceptarlas fácilmente. Las pirámides no solo son el símbolo de Egipto. Son, en muchos sentidos, el mayor desafío a la lógica de la historia humana. Nos enseñaron que fueron construidas hace unos 4.500 años, durante el Imperio Antiguo. Que Keops, un faraón poderoso, ordenó levantar la Gran Pirámide como monumento funerario. Y que miles de obreros o esclavos, según la versión que escuches, pasaron décadas cortando y arrastrando millones de bloques de piedra bajo el sol del desierto, para construir el edificio más preciso que jamás se haya levantado con herramientas primitivas. Pero cuanto más se estudian estas estructuras, más evidente se vuelve una verdad incómoda: esa historia no encaja por ningún lado. Primero, por la precisión. La Gran Pirámide está alineada con tal exactitud al norte verdadero, no el magnético, que solo difiere unos 5 centésimos de grado. Eso, con nuestra tecnología actual, es complicado. Con cuerdas, martillos de cobre y sin brújula. Es simplemente inexplicable. Segundo, los bloques. La pirámide tiene más de 2 millones de bloques de piedra, con un peso promedio de 2,5 toneladas. Y algunos llegan hasta las 70 toneladas. Mover uno ya es un reto. Mover millones, colocarlos con precisión milimétrica y construir una estructura que ha sobrevivido intacta durante milenios, sin dejar registros de cómo se hizo, es aún más desconcertante. Y tercero, y esto es lo más perturbador, no hay pruebas reales de que Keops haya construido esa pirámide. Ni inscripciones, ni jeroglíficos, ni tumbas, ni frescos. Nada. La única evidencia que se ha usado para atribuirle la pirámide, una marca pintada con rojo o oro en una cámara de descarga, descubierta en 1837 por un explorador británico que más tarde fue acusado de falsificar descubrimientos para ganar fama. ¿Puede ser que le hayamos atribuido la mayor obra arquitectónica de la historia a un faraón sin pruebas sólidas? ¿Y si Keops no la construyó? ¿Quién lo hizo? ¿Y cuándo? En las últimas décadas, varios investigadores han comenzado a sugerir una posibilidad tan controvertida, que ha sido ridiculizada y censurada por los sectores académicos más conservadores. La idea de que las pirámides son mucho más antiguas de lo que creemos. Tal vez el doble. O incluso más. Y esta teoría no parte solo de especulaciones. Parte de datos geológicos, como los que rodean a la Esfinge. El cuerpo de la Esfinge muestra signos evidentes de erosión por agua. Pero no por lluvia ocasional. Hablamos de siglos de lluvias intensas, del tipo que solo se daba en Egipto. Hace más de 10.000 años. Antes incluso de que, según la historia oficial, existiera la civilización egipcia. Esto sugiere que la Esfinge es muy anterior a lo que se cree. ¿Y si la Esfinge ya estaba allí? Entonces, ¿las pirámides? ¿También son herencia de una civilización aún más antigua? Y aquí entra una hipótesis aún más inquietante, la de una cultura madre, anterior a Sumeria, anterior a Egipto, que poseía conocimientos avanzados en astronomía, arquitectura, matemáticas, y que dejó su huella en estos colosos de piedra. Una civilización borrada por el tiempo. O por algo más. Pero incluso si descartamos esta teoría, hay una pregunta que nadie ha podido responder de forma convincente: ¿cómo construyeron la Gran Pirámide con tanta precisión sin herramientas modernas? Porque no es solo una gran montaña de piedra. Es una máquina de geometría perfecta. Cada lado de su base mide exactamente lo mismo.
Está nivelada con una precisión de menos de 1,5 centímetros en toda su extensión. Sus proporciones están relacionadas con constantes matemáticas como pi y phi, de forma exacta. Aunque estos números no habían sido descubiertos, oficialmente, hasta miles de años después. Y su ubicación tampoco es casual. La pirámide está situada en el centro geográfico exacto del planeta si trazamos líneas desde los polos y los continentes. Es decir, sabían dónde construirla. Con precisión global. ¿Estamos realmente hablando de una civilización del año 2500 a.C.? ¿O de algo más? Hasta ahora hemos visto solo el cascarón exterior. La forma, la ubicación, la historia dudosa. Pero lo que hay dentro de las pirámides. Los pasajes sellados, los campos magnéticos alterados, los misterios de las cámaras internas. Eso es lo que desafía toda lógica conocida. Y de eso hablaremos en la siguiente parte. La mayoría de la gente nunca ha estado dentro de la Gran Pirámide. Y si alguna vez entras, lo primero que te golpea no es el tamaño. Es el silencio. Un silencio tan denso, tan profundo, que parece absorber el sonido mismo. No hay decoraciones. No hay jeroglíficos. No hay oro. Ni momias. Solo piedra. Pasillos estrechos, ángulos imposibles, cámaras vacías. Y sin embargo, dentro de esa aparente sencillez, hay un secreto que ha desconcertado a físicos, ingenieros y arqueólogos durante décadas. La Gran Pirámide no fue diseñada como tumba. Su estructura interna sugiere otra cosa. Algo mucho más complejo. Tomemos la llamada Cámara del Rey. Un recinto rectangular, construido con bloques de granito rojo traídos desde Asuán, a más de 800 kilómetros de distancia. Cada uno de esos bloques pesa hasta 50 toneladas. Y no están simplemente apilados, están perfectamente ensamblados, sin mortero, como si hubieran sido cortados con tecnología de precisión láser. Dentro de esa cámara hay un sarcófago vacío. Sin inscripciones. Sin tapa. Sin restos humanos. Solo un contenedor de granito. Demasiado grande para haber sido introducido después de que se completara la pirámide. Lo que implica que fue colocado durante la construcción. Una decisión arquitectónica que no tiene sentido si solo se trataba de una tumba. Y luego están los llamados conductos de ventilación. 4 canales angostos, 2 que salen de la cámara del rey, y 2 de la cámara de la reina. Durante años se pensó que servían para renovar el aire. Pero cuando se analizaron, se descubrió que no conectan con ninguna zona de respiración. Y que en realidad, apuntan con exactitud astronómica a ciertas estrellas clave del cielo nocturno del año 2500 a.C. Estamos hablando de simples pasajes de aire. O de conductos estelares diseñados para algún tipo de alineación ceremonial, energética. O incluso tecnológica. Porque aquí entra un detalle aún más perturbador, la vibración. Cuando los científicos comenzaron a medir las frecuencias dentro de la pirámide, descubrieron algo asombroso. Ciertas cámaras resuenan a frecuencias específicas que amplifican el sonido. Y no por casualidad. La cámara del rey, por ejemplo, resuena en frecuencias de 432 Hz, una vibración que ha sido relacionada con armonías naturales, la música antigua, y ciertos estados mentales profundos. En pruebas realizadas en secreto por ingenieros rusos en los años 80, se descubrió que cuando se emite un tono sostenido dentro de la pirámide, las ondas se amplifican geométricamente, como si las paredes canalizaran y proyectaran la energía. Como si la pirámide fuera una gigantesca caja de resonancia acústica. ¿Era esto una casualidad? ¿O una tecnología perdida? Y luego está el fenómeno más extraño de todos, los efectos fisiológicos que ocurren dentro de la pirámide. Testimonios de investigadores, militares, ingenieros y turistas reportan síntomas parecidos: náuseas leves, hormigueo, sensación de magnetismo, sueños lúcidos intensos en algunos casos, pérdida de la noción del tiempo. Incluso algunos experimentos con animales han mostrado comportamientos extraños cuando se colocan durante días dentro de réplicas de la pirámide, como aumento de regeneración celular, reducción de enfermedades, e incluso modificación de patrones eléctricos en el cerebro. ¿Podría ser que las pirámides no solo fueron monumentos, sino dispositivos energéticos? ¿Y quien las diseñó entendía algo sobre la vibración, la geometría y la energía que nosotros aún no comprendemos? Estas ideas pueden parecer ciencia ficción. Pero los hechos están ahí. Las pirámides están colocadas sobre cruces de líneas telúricas, puntos del planeta donde se concentra una energía electromagnética natural. Y no solo en Egipto.
También ocurre con las pirámides de México, Bosnia, China. ¿Coincidencia? ¿O una red global construida con un propósito que hemos olvidado? Sea como sea, hay algo más. Algo que las autoridades no quieren que veas. Porque debajo de las pirámides, hay otro mundo. Uno que apenas ahora empezamos a descubrir. Y en la siguiente parte, hablaremos de galerías subterráneas ocultas, cámaras selladas desde hace milenios, y evidencias de que el verdadero secreto de las pirámides no está arriba, sino bajo tierra. Arriba, las pirámides desafían la física. Pero debajo, lo que se ha descubierto, y lo que aún permanece oculto, es, sencillamente, inquietante. Durante siglos, se creyó que las pirámides eran estructuras macizas, sin sótanos ni niveles inferiores. Pero eso cambió cuando se empezó a excavar donde nadie había querido mirar. En 1993, un robot llamado Upauq 2 fue enviado a explorar los misteriosos conductos de la Cámara de la Reina. Después de avanzar por un pasaje estrecho y oscuro, el robot se topó con una pequeña puerta sellada, con unos extraños remaches de cobre incrustados. Una puerta, dentro de una pirámide, que no conduce a nada visible. Una puerta sin explicación. Y detrás de esa puerta, nada más y nada menos que otra puerta más. Una tras otra. Como si alguien hubiera querido ocultar cuidadosamente algo. Algo que aún hoy no se nos ha permitido ver. Pero no es solo eso. Bajo la meseta de Giza, el terreno donde se alzan las pirámides, hay una red inmensa de túneles, cámaras subterráneas y pasadizos excavados en la roca, de los que nadie habla. Algunos fueron descubiertos en el siglo XIX por exploradores como Giovanni Belzoni y Auguste Mariette. Otros, por el mismísimo Zahi Hawass, exdirector del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Pero lo más curioso es que muchos de esos hallazgos nunca se hicieron públicos. Y los que sí, desaparecieron de los registros oficiales. Uno de los descubrimientos más escalofriantes fue el de una cámara subterránea a 30 metros bajo la pirámide. Un recinto sin decoración, sin acceso evidente, sin razón de ser, pero con rastros de agua. Sí, agua. Durante años, este nivel inferior estuvo inundado. Y cuando finalmente fue drenado, se encontraron estructuras talladas en la roca, demasiado antiguas para ser clasificadas. Algunos sugieren que fue parte de un sistema energético hidráulico. Otros, que era una sala de resonancia. Pero los más audaces creen que se trataba de una cámara de iniciación, donde se realizaban rituales con efectos psicológicos profundos. Ahora escucha esto. En 2017, un equipo de físicos detectó, mediante tecnología de Mones, una especie de radiografía cuántica, una cavidad enorme y desconocida sobre la Gran Galería de la Gran Pirámide. Una cámara del tamaño de un avión comercial. Completamente oculta. Y nunca explorada. Lo más increíble es que las autoridades egipcias, lejos de celebrar el descubrimiento, lo minimizaron. Dijeron que probablemente no tenía importancia. Y desde entonces, nunca más se ha hablado de ella. ¿Por qué? ¿Qué hay en esa cámara secreta? ¿Y por qué no se ha permitido el acceso a investigadores independientes? Hay mapas antiguos, como los de Al-Makrisi o los manuscritos árabes medievales, que mencionan túneles secretos bajo las pirámides. Incluso se habla de una ciudad subterránea de los sabios, conectada por galerías kilométricas que se extienden bajo la meseta. ¿Y si esas leyendas no fueran simples fantasías? ¿Y si debajo de Giza hubiera restos de una civilización olvidada? ¿Registros antiguos? ¿Tecnología sellada? ¿O algo que, simplemente, no estamos preparados para entender? Los arqueólogos oficiales dicen que no hay nada. Que no hay cámaras ocultas. Ni túneles secretos. Ni tecnología ancestral. Pero si no hay nada, ¿por qué tantos sectores están interesados en que nadie escarbe demasiado? Y más importante aún, ¿por qué cada vez que se hace un nuevo descubrimiento, se silencia? ¿Se oculta? ¿O se destruye? Porque lo que se esconde debajo de las pirámides podría reescribir toda la historia humana. Y eso es un problema para quienes controlan los relatos oficiales. En la siguiente parte, vamos más allá de Egipto. Porque las pirámides no están solo en África. Están en América, en Asia, en Europa, incluso bajo el mar. Y todas ellas, con patrones similares. ¿Casualidad? ¿O prueba de una civilización global que desapareció, dejando pistas en forma de piedra? Prepárate.
Porque ahora entramos en el capítulo más controvertido de este misterio. Durante siglos, las pirámides de Egipto fueron tratadas como un fenómeno aislado. Una rareza arquitectónica, surgida del desierto. Pero, ¿y si te dijera que no están solas? Que hay pirámides por todo el planeta. Algunas más antiguas. Otras más altas. Varias aún enterradas. Y que todas comparten elementos demasiado similares como para ser coincidencia. Veamos. En México, los mayas y aztecas construyeron pirámides escalonadas con una precisión astronómica comparable a la egipcia. La pirámide del Sol, en Teotihuacán, tiene casi la misma base que la Gran Pirámide de Giza. Y está alineada con el punto exacto del atardecer en el solsticio. ¿Casualidad? Tal vez. Pero en China, en la provincia de Shaanxi, hay más de 200 pirámides cubiertas de vegetación. La mayoría no están abiertas al público. Y el gobierno chino ha prohibido las excavaciones. ¿Por qué? ¿Por qué ocultar estructuras de ese tamaño? En Bosnia, una formación llamada Pirámide del Sol fue descubierta en 2005. Muchos expertos lo negaron todo. Dijeron que era solo una colina. Pero los estudios mostraron túneles artificiales, muros de bloques y alineaciones exactas con las constelaciones. Y luego, lo más inquietante, pirámides submarinas. En la costa de Japón, en Yonaguni, yacen estructuras sumergidas con forma escalonada, perfectamente talladas. Con ángulos rectos. Escaleras. Pasajes. El problema es que esas construcciones están bajo el agua desde hace más de 10.000 años. Lo que sugiere que fueron construidas antes del último deshielo planetario. Antes del Egipto faraónico. Antes incluso de lo que llamamos civilización. Y si todas estas pirámides, Egipto, México, China, Japón, Bosnia, fueran obra de una misma cultura madre. Una civilización anterior a toda historia registrada. Que dominaba la astronomía, la geometría sagrada, la energía. Y que, tras un cataclismo global, desapareció sin dejar rastro, más allá de sus templos de piedra. ¿Suena demasiado? ¿Difícil de creer? Entonces escúchame con atención. Las ubicaciones de las pirámides más importantes del planeta parecen seguir un patrón. Una línea que conecta Giza, Teotihuacán, Nazca, la isla de Pascua, Angkor Wat, Mohenjo-Daro. Todas, alineadas sobre el mismo eje planetario, el llamado Círculo Dorado. Un eje que coincide con ciertas proporciones geométricas y energéticas. Como si estas culturas supieran exactamente cómo conectar puntos de poder en la Tierra. ¿Y si las pirámides fueron construidas para canalizar o equilibrar energía planetaria? ¿Y si fueron parte de una red global de tecnología sagrada? En muchas culturas antiguas, la pirámide no era solo un monumento. Era un puente. Entre el cielo y la tierra. Entre el alma y el cuerpo. Entre el hombre y lo desconocido. En los textos sumerios, en los mitos de América del Sur, en los papiros egipcios, se habla de dioses que enseñaron a construir. Dioses que bajaron del cielo. Que enseñaron la escritura, la agricultura y el arte de levantar templos eternos. ¿Eran estos dioses reales? ¿O eran recuerdos distorsionados de esa civilización avanzada? Sea como sea, el patrón está ahí. Las pirámides están en todas partes. Ocultas, prohibidas, o simplemente ignoradas. Pero cada una de ellas parece gritar un mensaje. Un eco milenario que dice, hubo algo antes. Y no fue lo que te enseñaron. En la parte final, vamos a cerrar el círculo. ¿Quién construyó realmente las pirámides? ¿Por qué fueron diseñadas con una precisión casi imposible? ¿Y qué nos están diciendo? ¿Desde hace milenios? Prepárate. Porque lo que viene a continuación es lo que nadie se atreve a contar. ¿Sabías que algo no encajaba? Desde el principio. Que las pirámides eran demasiado perfectas. Demasiado complejas para una civilización que, según los libros de historia, apenas salía del Neolítico. Pero ahora, todo encaja. Y lo que estás a punto de escuchar es lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Porque si las pirámides no fueron tumbas, si sus alineaciones no eran casuales, si su energía y su arquitectura superan incluso a la nuestra hoy, entonces no fueron construidas por los egipcios que conocemos. No completamente. Los antiguos egipcios heredaron algo. Algo que ya estaba allí. Algo que trataron de imitar. Y de comprender.
Muchos jeroglíficos hablan de los Shem-Suor, los compañeros de Horus, una raza de seres sabios que gobernaron Egipto miles de años antes de los faraones. Seres de gran estatura, conocimientos imposibles y una conexión directa con las estrellas. Las listas reales de Abidos, el papiro de Turín y los textos de Manetón mencionan una era prehistórica, en la que los dioses reinaron sobre la tierra durante miles de años. Una era descartada por la arqueología moderna como mitológica. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si las pirámides son la prueba física de esa era perdida? Hay quienes creen que estas estructuras son tecnología pura. No solo templos, no solo tumbas, sino máquinas. Máquinas diseñadas para canalizar energía terrestre, para resonar con frecuencias cósmicas, para alterar la conciencia, o incluso, para preservar algo. Un conocimiento, un mensaje, un código, una advertencia. Y entonces, surge una pregunta inevitable: ¿por qué se nos ha ocultado todo esto? ¿Por qué tantos descubrimientos desaparecen? ¿Por qué cada vez que alguien excava más de la cuenta, se le retira el permiso? ¿Por qué hay zonas enteras de la meseta de Giza cerradas al público desde hace décadas? Tal vez, porque quien controle el pasado, controla el presente. Y quien revele la verdad, abre una grieta en el relato oficial. Una grieta que lo cambia todo. Las pirámides no son solo monumentos. Son claves, pistas, puertas. Y puede que todavía no sepamos cómo abrirlas. Pero el simple hecho de mirar con otros ojos, de cuestionar, de escarbar más allá de la arena, ya es una forma de despertar. Porque la historia, tal como nos la contaron, no es la verdadera historia. Y las pirámides nos están esperando. Si te ha impactado este viaje por los secretos más ocultos de las pirámides de Egipto, suscríbete ahora al canal. Activa la campana. Y prepárate. Porque aún quedan muchos misterios que nadie se atreve a contar.